Bienvenidos a un nuevo videito Jikook con más Jikook. Como siempre quise traerles algunos momentitos Jikook que no había podido compartir en el canal, sobre todo de Baltimore del día 2 y 1. Por supuesto estos momentitos ya son como adicionales o podrían ser un complemento o una mejora de los otros momentitos que ya les había compartido. Y espero también seguirles compartiendo momentitos de nueva cuenta así de esta manera. Comencemos con este momentito donde aquí lo podemos ver más en HD, pero podemos ver cómo Jungkook simplemente se acerca a Jimin y Jimin simplemente escucha lo que Jungkook le está diciendo. Pero en este momento simplemente quedaron muy cerca el uno del otro. Aquí ya se separan un poco, cada uno va al lugar que le corresponde en el escenario. También podremos tener este momentito que se compartió horas después, pero podemos ver cómo Jungkook estaba agarrando el cabello de Jimin, estaba como dándole el pelito a Jimin. Esto es demasiado tierno de ver. También por Are You Sure, recordemos que Jungkook dijo que a Jimin no le gusta que le toquen el cabello a la cabeza, pero Jungkook simplemente sí lo puede hacer. 다른 멤버분들 말씀하실 거 있으시면 말씀 주십시오. Cuando decimos que Jungkook no puede estar sin tocar a Jimin, realmente no mentimos porque hay muchísima evidencia de que no puede mantener las manos fuera de Jimin. Esta es una de ellas, donde Jungkook simplemente tiene que tocar de alguna forma a Jimin. Al final Jungkook camina para adelante después de intentar tocar a Jimin, pero también Jimin camina hacia Jungkook después de eso. Aún así Jungkook parecía que no se iba a rendir, incluso volteó otra vez con Jimin para tocarlo, pero otra vez Jimin ya se le iba a impedir. Esta sería otra parte. Jungkook no le quita las manos de encima, tiene que tocarlo y aquí es cuando lo hace y le da este toquecito a Jimin precisamente. Jimin vuelve a caminar hacia Jungkook. Jungkook no se queda satisfecho con este toquecito a Jimin y aquí es cuando lo intenta de nuevo, tocar a Jimin de nuevo. Jimin vuelve a agarrar la manita de Jungkook para que no pueda darle otro toquecito a Jimin, porque eso es lo que estaba buscando Jungkook, y sin embargo acaban riéndose los dos. Realmente muy hermoso. 24. Aquí lo tendremos como más en HD, de verdad estos momentos son incomparables, son demasiado hermosos.
En otro momento también parece que Jungkook igual quería tocar a Jimin, pero Jimin le devolvió el toquecito a Jungkook más rápido. Igualmente tenemos este pequeño ángulo donde vean cómo Jimin mira a Jungkook. Y este momento sería muy dulce. Tenemos a Jimin agarrando por unos segundos a Jungkook de la cabecita, del pelito, de la carita a Jungkook. We're gonna sing one more time together. Sing along. Sería la parte de Please entre los dos. Vean esas miradas tanto de Jimin como de Jungkook. Y después lo que hace Jimin para Jungkook, simplemente deja a Jungkook completamente desarmado. Jimin se cubre con el micrófono, mira directamente a Jungkook y Jimin saca la lengua solo un poquito, pero esto mirando a Jungkook. Jimin aquí pronuncia algo mal en inglés y Jungkook es el primero en reírse. 생각나는 돈이 없습니다. I can't think of any more words. 쇼핑몰 영어 아니야? Jungkook de nueva cuenta voltea, pero de nueva cuenta ya está otra vez poniendo las manos encima de Jimin. Is shopping mall not English? 그치? 콩글리시 아니지? It's English, right? Not Konglish? 쇼핑몰. 죄송합니다. 아무튼 볼때 다음에 여러분. Este sería un ángulo desde la parte de atrás. Podemos ver que Jungkook jamás le va a quitar las manos de encima. Y otra vez, pero en esta ocasión tenemos a Jungkook agarrando a Jimin de la espalda y dándole toquecitos por toda la espalda. The very last part of the show. Jimin también es donde hace algo similar, agarra a Jungkook, pero está tomando agua, pero aún así agarra la carita de Jungkook. We're gonna sing one more time together. 너무 즐거웠어요, 여러분. 다음에 또 También Jungkook en otros momentos no le pudo quitar las manos de encima y simplemente se dedicó a ver las manos de Jimin, pero nunca le sacó las manos de encima. 봐요. I had an incredible time. See you guys next time. 정말 볼티모어 분위기.
También durante una parte del discurso de Jimin, Jungkook simplemente se dedicó a meter una de sus manitas en los bolsillos de Jimin. 했으면 좋겠습니다. I know my other members said if, but I am going to come back and sing again with you guys. 저에게 너무 행복한 추억 만들어 주셔서 감사하고 여러분들에게 Y después simplemente como no pudo seguir con sus manos en los bolsillos de Jimin, buscó otra manera de tocar a Jimin. 도 오늘이 좋은 추억으로 남았으면 좋겠습니다. 감사합니다. Y este es uno de mis momentos favoritos, ya que Jimin es quien abraza a Jungkook, pero Jungkook simplemente, o sea, si lo vemos desde otro ángulo, esto es demasiado. Jimin abraza aquí a Jungkook directamente. Y aquí ya acaba el abrazo, aquí ya Jimin ya no está abrazando a Jungkook, pero simplemente Jungkook se va para atrás. O sea, lo deja desorientado el simplemente abracito de Jimin. Ya ni sabe para dónde ir Jungkook y después de unos segundos regresa a donde estaba Jimin para continuar. Aquí es donde Jungkook se da cuenta que la dirección donde estaba yendo no era correcta, así que regresa. Este sería el momento del abrazo, pero ahora sí en calidad HD. Podemos ver cómo Jungkook simplemente cierra los ojos cuando Jimin lo está abrazando. Es completamente hermoso de ver, adorable. Esto es demasiado. Aquí Jimin ya lo iba a abrazar, Jungkook ya estaba con esa risita en el rostro y aparte de eso comienza a cerrar los ojos. También por supuesto se puede ver la reacción de Jungkook y también cómo Jungkook se deja caer precisamente con el abrazo de Jimin. También como Jimin camina hacia Jungkook y simplemente agarra a Jungkook. Este es otro momento donde también Jimin pasa por detrás de Jungkook, pero en este momento solamente Jimin agarra a Jungkook unos segunditos y pasa. En Come Over se iban acercando poco a poco hasta que estuvieron de frente al finalizar. Now we touch broke on the nose, yeah, can I come over, cause it's not over.